Amada familia, es un placer para un servidor, Sandy Santos, estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios junto a mi amigo y mi hermano David Restrepo desde Colombia, a quien cariñosamente quiero darle una bienvenida. Bienvenido, David, ¿cómo te sientes? Hermano Sandy, muy bien, adiós, gracias. Qué bueno. Bueno, pues ya nosotros hemos visto eh, cerrar, ¿verdad? En Apocalipsis, y ahora vamos a adentrarnos en lo que es el juicio, ¿verdad? Si mal no recuerdo, así es, David. Bien, hemos terminado la ceremonia de apertura del libro sellado, Exacto. que es parte del día de expiación. Entonces Co- vamos en lo que pasó antes de que se iniciara el juicio. Correcto. Ahora vamos a ver qué pasó después en el mismo lugar, con los mismos personajes, que siguió pasando ese mismo día. Eso es Bien, lo que vamos a hacer. para ello vamos a pedir la dirección del Padre Divino que con su Santo Espíritu nos dirige en esta noche. Amante Dios, gracias te damos nuevamente. No nos cansamos, así como los ángeles no se cansan de darte gracia y de loar tu nombre, nosotros tampoco aquí en la tierra. Te rogamos una bendición por cada amigo, cada hermano que está viendo estos mensajes. Abre nuestra mente, Señor, a la comprensión. Ayúdanos a ser abiertos a tu palabra y que tu palabra haga la obra de transformación en nuestra vida. Bendice al hermano David, su entorno y también mi entorno, bendícelo también. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos de una Amén. vez a aprovechar el tiempo, David. Muy bien, hermano Sandy. Vamos a agradecerle a los hermanos que de diferentes países me han escrito. Ya estamos en contacto, hemos podido conversar con ellos, hemos orado con ellos. Agradezco a los hermanos que han llamado para decir, hermano, quiero orar con usted y por usted. Sí. Eso es invaluable, hermano. ¿Sí? Eso no tiene valor. Así que gracias a los hermanos y quienes quieran comunicarse, estamos dispuestos. Amén. Amén. Bueno, un resumen para colocarnos en carrera. Empezamos a analizar la ceremonia de apertura del libro sellado con 7 sellos, capítulo 6. Y ahí nos dimos cuenta que Jesús fue abriendo sello tras sello y sello que se abría producía una visión y unas reacciones en el público. Llegamos hasta el 7º sello. Nos dimos cuenta que el silencio en el cielo no era otra cosa que una reacción del público ante la visión que se produjo. Esa es una de las ventajas y de las bendiciones de hacer este ejercicio primero, antes de empezar a interpretar. El hermano Sandy no se le va a olvidar que debe ir a mirar la casa antes de comprarla, Exacto. y menos Sí. de mandar el trasteo. Para saber dónde está todo, los muebles y todo. Bien, entonces se terminó de abrir el libro sellado con 7 sellos. Recordemos que el acontecimiento importante después fue que el velo del templo se abrió. El adventista del 7º día sabe que esa ceremonia se realizó en el cielo el 22 de octubre de 1844, al finalizar la profecía de los 2300 días, Correcto. ¿cierto? Y que mientras tanto en la tierra sucedía un chasco porque se había interpretado mal la profecía. Hubo tristeza, hubo desazón, pero lo que no sabían era que lo importante estaba pasando en el cielo y en la tierra estaba naciendo la iglesia adventista del 7º día. Amén. Bien, volvamos entonces al lugar santo. ¿Qué tenemos? El mismo público, el Padre, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, todos los ángeles, Jesús y Juan. ¿Qué hay de diferente? Que ya la cortina que separaba el lugar santo del Santísimo Se abrió. se abrió. Ahora se ve el arca del pacto. Al verse el arca del pacto, al tener abierto el lugar santísimo, es inicio del día de la expiación. ¿Sí? Entonces, Jesús, el Padre pasa al lugar santísimo y luego lo hace Jesús. Antes de avanzar en lo que sigue, quiero hacer una comparación con la interpretación normal
que conoce la mayoría de hermanos. Daniel 7, que fue el primer tema que tratamos, siempre se ha enseñado de la siguiente manera. Se los voy a mencionar y vamos a ver los inconvenientes que tienen al descubrir que el libro sellado con 7 sellos es el mismo libro de registros celestiales. La interpretación antigua los mantiene separados. Una es una cosa y otra es otra cosa. Pero la Biblia nos muestra que es el mismo. El libro sellado con 7 sellos es el mismo libro de registros celestiales. Y que a su apertura ya le dedicó el 50% del libro de Apocalipsis. Entonces, interpretación normal, antigua. Daniel 7, 9 y 10. Y fueron puestos tronos en el lugar santísimo. Y se sentó el anciano de días en el lugar santísimo. Millares y millares le adoraban y millones asistían delante de él en el lugar santísimo. El juez se sentó en el lugar santísimo. Los libros fueron abiertos en el lugar santísimo. Después Jesús entró al lugar santísimo. Eso es lo que siempre nos han enseñado. Como ahora descubrimos que el libro sellado con 7 sellos es el mismo libro de registros celestiales y el único digno de abrirlo es Jesús, tenemos un problema. Porque el libro se abrió en el lugar santísimo sin la presencia de Jesús. La pregunta es, ¿quién lo abrió? Alguien diría, pues el Padre. Es igual que Jesús, no tiene ningún problema en abrirlo. Pero en Apocalipsis 4 y 5 recordemos bien que cuando estaban buscando, a alguien digno de abrir el libro, ahí estaba presente el Padre y ni él era digno de abrir el libro. Entonces, si decimos que se abrió en el Santísimo y lo abrió el Padre, no es correcto, no coincide. El libro tiene que abrirlo Jesús. Y tenía que abrirlo en el lugar santo porque él después entra al lugar santísimo. Entonces, yo sé que ahorita cuando haga el orden correcto, vamos a entender. Daniel 7, 9 y 10. Fueron puestos tronos en el lugar santo. Año 31. Ya lo hablamos. Se sentó un anciano de días en el lugar santo. Millones y millones le servían y millares asistían delante de él en el lugar santo. El juez se sentó. Esta parte es importante. ¿Quién es el juez? La respuesta de una vez es el Padre. Pero un momento, el Padre ya está sentado. ¿Será que se paró y se volvió a sentar? No, la Biblia me dice que el Padre a nadie juzga, que todo el juicio se lo dio al Hijo. El juez se sentó es cuando Jesús se sienta a la diestra de Dios Padre. ¿En dónde? En el lugar santo. Y los libros fueron abiertos. ¿En dónde? En el lugar santo. Y ya, Apocalipsis, Daniel 7, 13 y 14, cuando el Hijo pasa a donde el Padre en el lugar santísimo, pues es después de haber abierto el libro. Ahí coincide todo y no hay ningún inconveniente. Bien, eso porque hablando un poquito de Daniel 7 con respecto a lo que descubrimos. Claro. Nadie podía abrir el libro. Que era Jesús. Claro, en Daniel 7, la gente va a decir, lo que a veces andan buscando, escarbando, van a decir, bueno, en Daniel 7 dice, y los libros fueron abiertos. Y allá en Apocalipsis dice, ¿quién es digno de abrir el libro? ¿Sí? Pero ya comprobamos que el libro era tan importante que se abrió antes de iniciar el juicio, ¿cierto? Y se le dedica toda la atención para ver qué pasó en ese día. Bien, volvamos entonces al lugar santo del santuario celestial. Ahora no hay velo, vamos a llamarlo Santo Santísimo, que es un solo salón. ¿De esto? La Biblia me dice, y aquí quiero hacer una aclaración, algunos hermanos se preguntarán, ¿y el hermano por qué a veces no coinciden los versículos con lo que él está diciendo? A veces le pregunta al hermano Sandy cuál es el versículo, dónde va. Les voy a contar por qué. Porque es que este ejercicio yo lo hice con el libro de Apocalipsis sin capítulos y sin versículos.
Me tomé el trabajo de descargarlo, quitar todos los números y dejar solo un texto. Entonces lo que tengo en mente es el relato y algunos textos de ubicación los tengo, otros no soy exacto. Porque ya usted ha explicado que siguiendo los títulos, los versículos, eso confunde muchas veces. Claro, y queda una sola historia, entonces a uno al leerlo sin mentirle, yo leí eso por ahí unas 30, 40 veces. Se graba uno la historia y no tiene en cuenta el versículo. Ya de enseñarlo y de pronto de mirar, dice uno en tal versículo, pero no es la prioridad, porque es solo ubicación, es el acontecimiento el importante. Y noten que a veces toca partir versículos. No solamente separar capítulos, sino separar versículos, porque nos se presta para eso. En Apocalipsis 14:6, donde terminó el acto de abrir el libro y que seguía la reacción del público de Apocalipsis 11, terminado eso, se abrió el velo del templo, se inició el juicio investigador y ahora viene el mensaje de los tres ángeles. Aparecen los tres ángeles dando sendos mensajes, ¿cierto? Dando los mensajes. Entonces, terminado de dar el mensaje el tercer ángel, una voz se escucha, Apocalipsis 14:13. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren, ¿en dónde? No va a ser en el cielo, en la tierra, porque en el cielo no hay muerte. La voz se escucha en el cielo, pero se refiere a los de la tierra. Bienaventurados allá los en la tierra, los que a partir de ahora mueran en Cristo, porque van a participar, palabras más, palabras menos, y resumiendo lo que hemos escuchado, en la resurrección especial. ¿Ven? Esa voz se oyó allá y se anunció en el momento en que el tercer ángel dio el mensaje, que se predicó en 1844. Eso lo tenemos claro como iglesia adventista. Pasado esa voz, la actividad en el lugar santo santísimo continúa. ¿Cómo continúa? Vuelve y se prende la pantalla. Sigue las visiones, con los mismos personajes, solo que ahora no hay velo. Y ya el Padre y el Hijo están en el lugar santísimo. ¿Bien? Y los demás otra vez los rodean, pero ya en el lugar santísimo. Pero en el mismo lugar, en el mismo sitio y con la misma actividad, siguen viéndose visiones. La visión que sigue es la que llamamos la visión de las dos cosechas, que un ángel viene y cosecha trigo, ¿cierto? Y a otro se le dice, vaya y vendimie la tierra y cosecha las uvas y las arroja al lagar de la ira de Dios. Ahí aprendemos y confirmamos otra vez que los símbolos en la Biblia no representan lo mismo. Las uvas representan a los buenos y también a los malos, ¿sí? Porque las uvas fueron lanzadas al lagar de la ira de Dios. Sí. Y no fueron lanzados ahí los pámpanos de Dios. De Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. No, esos no son. Estos son uvas también, pero al castigo. Entonces aprendemos eso. Porque hay personas que se casan, comillas, con un solo símbolo. Hay un hermano en el internet discutiendo conmigo porque yo le dije que los tomados, el Mateo 24, se perdían. Y él dice que no, que se salvan. Y está bravo, está iracundo. Pero los símbolos en la Biblia no siempre representan lo mismo. Bien, entonces, visión. No hubo reacción, no dijeron nada, se acabó esa visión. Comienza otra visión que es la de Apocalipsis 15, ¿sí? Las plagas. Y Apocalipsis 16. No hay ninguna reacción de los que están mirando. Están concentrados, pero no han dicho nada. Se acaba la visión de las plagas y comienza la visión de Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, que son una sola visión. El castigo a la ramera. Y ahora note, hermano Sandy, ubíquese en el versículo, el capítulo 19 de Apocalipsis, y después de que la visión de la ramera de Apocalipsis 17 y 18 se termina, lee Apocalipsis 19:1. Aquí viene la reacción ahora.
Ah, ya aprendió, hermano Sandy. ¿Quiénes reaccionaron? Después de esto oí una gran voz después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios, de nuestro Señor Dios, dice aquí en esta versión. Siga. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Siga. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 Sí. ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salía del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que les teméis, así pequeños como grandes. Y oí, Bien. ok, ahí viene otra voz, ¿Esto dónde sucedió? en el cielo, En el mismo recinto sí. donde reaccionaron las veces pasadas. Están haciendo lo mismo, viendo las películas y reaccionando. Noten, ya vamos en el capítulo 19 y sigue la misma ceremonia, la misma reunión. No han salido de pronto a almorzar o algo. No, Juan no menciona si fueron a almorzar. Allí lo único que cambió fue que se abrió El la velo se puerta, habló. sí, Eso, no más. El velo se abrió, pero siguen ahí y siguen haciendo lo mismo, viendo las visiones. Y ya vamos en el capítulo 19. Y ahí Juan vuelve a mencionar que reaccionaron los mismos. Después de ver semejante película de la ramera castigada y la destrucción y todo lo de Apocalipsis 17, que es un tema interesantísimo, ¿sí? Entonces vuelven a alabar y note que se vuelven y se arrodillan frente al que está sentado en el trono y le adoran. Vuelven y se sientan, vuelven y se calman, ya pasó la euforia y vuelve y se prende otra visión. Apocalipsis 20, el milenio. Y después sigue la visión de la tierra nueva. Y seguimos en el mismo lugar, en el mismo día. Y termina la visión, terminan las visiones, sigue la despedida de Juan y se acabó el libro de Apocalipsis. Entonces, hermanos Andy, desde el capítulo 6 hasta el final del libro, ¿qué ceremonia es? Día de expiación en el santuario celestial. Lo que pasó antes del inicio del juicio, lo que pasó en el inicio del juicio y lo que pasó después de iniciar el juicio. Correcto. Todo un mismo día. Ese es el panorama que necesitamos para ubicarnos. Ya cada visión que se proyecta tiene una fecha interna, que es diferente a la fecha donde están ellos. ¿Sí? Recuerden que la visión de la séptima trompeta tiene como contexto el día del cierre de gracia, ¿cierto? Y entonces, hermanos, todo este ejercicio, noten que no es interpretativo en su mayoría, es de análisis estructural, conociendo la casa. Hombre, en esta habitación va a quedar mi hija, en esta va a quedar mi hijo, en esta va así, aquí vamos a colocar esto, aquí vamos a colocar lo otro, haciendo el análisis previo, ¿no? Como el hermano Sandy que se le dio por mandar el trasteo y con orden explícita y todo, y le quedó mal organizado. ¿Ven? Ya tenemos la estructura del libro de Apocalipsis. Entonces, cuando nos dicen y escuchamos que el libro de Apocalipsis tiene una estructura de que del capítulo 1 al capítulo 11 es historia y del capítulo 12 para allá es profecía, podemos decir, no, qué pena, así no es. La estructura del libro de Apocalipsis es 3 visiones principales, ¿cierto? La principal realmente es la de Apocalipsis 6 hasta el final del libro, una sola visión del santuario celestial el 22 de octubre de 1844, antes, en y después del inicio del juicio.
¿Estamos? Entonces, con esa estructura es que podemos empezar a mirar qué descartamos de lo que teníamos. A ver, hermano Sandy, un ejercicio. ¿Qué descartaría usted del conocimiento antiguo que tenía usted de lo que había aprendido, que ya no lo va a hacer como se estaba haciendo? Bueno, en primer lugar, casi siempre que predicaba que la guerra que hubo entre Miguel, entre Miguel y Satanás fue al inicio allá, pero no tiene sentido porque al inicio nadie había caído. Correcto. ¿Notan? Ya se cambia entonces. Ah, bueno, entonces ubiquemos esto, ordenémoslo aquí. Había Exacto. puesto la cama en el patio, Sí, más o menos, ¿cierto? Ya cuando se hable de silencio en el cielo, ya no es así, no es la venida. ya no es la venida de Cristo, ¿sí? No, es simplemente una reacción del público al ver una visión, como la reacción del capítulo 19, ¿sí? Entonces, ya vamos ordenando las cosas. Un hermano hoy me decía que entonces, ¿cómo se ubica el terremoto de Lisboa en el sexto sello? Lo que pasa, mi hermano, y le decía yo a él, es que la interpretación antigua, o pues la normal, la que conocemos, se basaban en que las iglesias, los sellos y las trompetas Era todo lo mismo. significaban lo mismo. Ya Sí. vemos que no. Entonces, como tenían que hacer cuadrar todo, el sexto sello hablaba de un terremoto y el sexto sello debía igualarse a la iglesia de Filadelfia, que es la sexta iglesia. Lo más cercano por ahí a la fecha de Filadelfia fue el terremoto de Lisboa, ¿sí? Que fue en 1700 y algo. Entonces, ese es el terremoto que habla ahí. Y como se acababan los acontecimientos, decían, no, el sexto sello ya se cumplió una parte, pero la otra parte está por cumplirse. En realidad, hermanos, lo que vimos ahí del sexto sello está todo por cumplirse. Esto Esas tiene, dos escenas, esto tiene implicaciones chocantes y cortantes, David, porque durante años hemos estado enseñando una mentira. ¿Por qué? Porque en la fe de Jesús, en la parte de atrás, se pone esa sí, fecha del terremoto. claro. Y en la fe de Jesús se dice, ¿cuándo y dónde se originó el pecado? En el, Y citan Apocalipsis 12, sí, 7 al 9. Esa cita no es no, para justificar sí. eso. Para eso está Isaías y está Ezequiel. Y hay Un otras hermano citas. me comentó eso, me dijo, hermano, entonces hay que corregir la fe de Jesús. Y claro, pero son cosas normales, somos humanos y Exacto. estamos creciendo. Y a veces en vez de ponernos a pelear con otra persona porque piensa diferente o porque no está de acuerdo conmigo, hombre, dialoguemos y construyamos, crezcamos, que es lo importante. ¿Sí? Yo sé que, por ejemplo, José de Arimatea y Nicodemo tuvieron que cambiar mucho su forma de pensar Sí. cuando abiertamente dijeron, somos de Jesús. Les tocó dejar mucha cosa, ¿sí? Muchas costumbres. Y de una vez que los otros fariseos los odiaran. Entonces, con este análisis, porque es un análisis, no es interpretación, hemos dado unas puntaditas de interpretación, hermano Santo, ¿cierto? Pero con ese panorama ya es más claro poder llegar a interpretar, ¿cierto? Ya es más claro poder llegar a interpretar. Y sabemos que las visiones, por ejemplo, cuando alguien quiera hablar de, de Apocalipsis 13, sepa que la primera parte de la historia está en el 12 y que termina en el 14, que es una historia completa, ¿sí? Y que es la séptima trompeta. Y que lo importante de esa trompeta es la marca de la bestia. Entonces, las cosas se van ajustando. Y entonces, cuando estamos con mente abierta, no cerrada, sino abierta, pues nos queda mucho más fácil entender y comprender
lo que Dios nos va mostrando a medida que pasan los días, los años. Porque entonces llegaríamos al final, llegaríamos a la venida de Cristo con errores en nuestra doctrina y Dios va permitiendo que se corrija. A ver, muchos creyeron en Guillermo Miller, muchos, y aceptaron la fecha que él colocó. ¿Y qué pasó? Se equivocó. ¿Por qué lo permitió Dios? ¿Por qué Dios hoy permite que se enseñe algo que después hay que corregirlo? Es que tenemos que aprender que nuestra verdad es creciente. Exacto. Que no tenemos la verdad plena. Yo les comparto esto a ustedes, no para que ustedes digan, lo dijo el hermano David Restrepo y tiene que ser así. No, faltaba más. Es una opinión mía que la comparto con ustedes. A muchos les llama la atención, yo sé que están estudiando y seguramente vamos a llegar a otras conclusiones que de pronto yo he pasado por alto. Exacto. ¿Sí? De algún Pero modo, sí, de algún modo también esto prueba nuestra fe, porque cuando tú te encuentras con algo que no era como tú creías, y esa era parte de la intención que Dios tenía con el llamado chasco, porque muchos de los que estaban aferrados a lo que Guillermo Milo decía, abandonaron la fila cuando vieron que lo que Guillermo Milo dijo no se cumplió. Pero los fieles dijeron, los fieles de verdad dijeron, no, espérate, aquí hay algo más, hay algo nuevo. Y entonces cuando este joven iba pasando por el maizal, que pudo ver, ¿verdad? Cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, dijo, no, aquí es que está el detalle. O sea, eso hasta ese momento ellos no lo habían visto, era nuevo para ellos. Claro, y Dios lo mostró en el momento. Exacto. Entonces, si hoy Dios nos está mostrando, y lo digo pues con toda la humildad de caso, si a través de mí, este humilde servidor, está mostrando esta luz, pues analicémosla y si lo vemos correcto, la aceptamos, pero pongámosle mente crítica, pero crítica constructiva, Exacto. no crítica destructiva. Y vamos a darnos cuenta de que, hombre, esto es lógico, esto tiene razón, esto no cuadraba. Algunos me dicen, sí, a mí nunca me cuadraron ciertas cositas, es que no cuadran ciertas cosas, pero uno las acepta y deja que sigan. No, pero Dios no nos deja así. Dios en cualquier momento nos pone, nos quita el sueño, y nos quita el sueño, y vamos profundizando y encontrando verdades que después se vuelven tan normales que decíamos, ah, listo, así era. Sí. Hay otro punto, hermano David, que también, por ejemplo, yo pude descubrir, por la gracia de Dios, cuando Jesús dice en Mateo 24, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría. Cuando yo fui al conflicto de los siglos, me di cuenta que durante años yo escuchaba en la iglesia que el periodo de persecución que comenzó en el año 538 terminó en 1798. Sin embargo, Elena de Guay dice que no. Que Dios, por amor a los fieles que estaban sufriendo, acortó los días que no se extendieron hasta 1798. Entonces, esa era una luz que a mí me chocó porque yo sí pensaba que era así como me habían enseñado. Pero ahora cuando lo leo en el conflicto de los siglos, digo, ah, pero mira, es cierto, porque si dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, no tiene lógica que la fecha llegue exactamente hasta 1798. Entonces no hay ningún corte. Y cositas así son buenas analizarlas. No, por eso, es que ahí es donde está la sabiduría, hermano. O sea, cuando nos cerramos de plano y decimos no, ¿sí? A mí un pastor, lo aprecio mucho, le comenté lo de Daniel 7, mi opinión sobre Daniel 7, y me dijo, hermano, la verdad, difícilmente va a haber otra interpretación de Daniel 7. Difícilmente. Sí, pero ¿por qué difícilmente? Si hay incongruencias, si cuando se interpreta normalmente hay cosas que no cuadran y uno busca otra forma y ahí está. El asunto con Daniel 7 que también me llama la atención es que del espíritu de profecía casi nada sobre ese paralelo de las dos, nada. Pero sí habla de Apocalipsis 13 y de la bestia, todo esto. Entonces, hermano, el consejo
para mis hermanos que están escuchando, escudriñadlo todo y retener lo bueno. ¿Sí? Es una propuesta que yo hago, es un estudio que yo he hecho, que lo comparto, que lo enseño. Y aquí quiero aprovechar algo. Tengo una actividad práctica que se me ocurrió hacerla en varias iglesias y es supremamente interesante. Reconstruir la escena, por ejemplo, de Apocalipsis 4 y 5. Así que con los mismos hermanos, colocar una silla, 4 sillas alrededor, 24 sillas alrededor y las demás son los ángeles. Y redacté unos libretos, como para una película. Cada quien tiene su parte. Y se la entregué a cada uno con la parte resaltada en la cual tienen que hablar. Y uno hace de Juan, que es el narrador. Y todos están concentrados en el momento en que tienen que hablar y tienen que leer. Y es interesante porque en algún momento hablan 2 o 3 y hay un momento que hablan todos al mismo tiempo. Porque en Apocalipsis 4 y 5 dice, y todo lo creado en el cielo y en la tierra dijeron, y mencionan unas palabras de adoración. ¿Qué es lo creado en el cielo y en la tierra? Pues todos los ángeles, todos los humanos, ¿sí? Entonces todos los que estaban en ese lugar tienen que hablar y tienen que participar de la escena. Y hacerlo con la iglesia es muy práctico. Entonces lo que yo quiero ofrecerle a mis hermanos que se contacten conmigo por el WhatsApp, me dan una dirección de un correo o al WhatsApp, les hago llegar el libreto para que allá lo impriman y hagan la actividad en la iglesia, hermanos Santos. Bonito programa, ¿Sí? Hacerlo con los jóvenes los viernes, ¿verdad? Hacerlo con los jóvenes o con la iglesia en pleno, sí, con todos los hermanos, y hacer vivido la ceremonia de la llegada de Jesús al cielo, por ejemplo, 40 días después de la resurrección, ¿sí? Y los hermanos van a amar el Apocalipsis, porque es que hay hermanos y cuando alguien va a hablar de Apocalipsis dicen, porque no hay el fundamento, porque no hay, y a veces no hay de pronto la facilidad de hacerse entender. Entonces, los hermanos que deseen me comunican y simplemente un archivito y lo tienen, ¿cierto? Y les va a servir de mucho. A mí me sirve de mucho cuando lo hago en la actividad con las personas, ¿cierto? Entonces, por ahora les ofrezco el de Apocalipsis 4 y 5. También tengo el de Apocalipsis 6 hasta el 6º sello. ¿Ve? Pero ya es un poquito más grande. Entonces, por ahora empecemos con el de Apocalipsis 4 y 5. ¿Sí? Esa es una actividad para compartir con los hermanos. Bueno, ya lo saben los hermanos que deseen este programa totalmente gratis. Escríbanle a nuestro hermano David. Y esta es una buena forma, David, porque a veces hay hermanos que no se identifican con el programa que llega desde la asociación porque tienen mucha hoja, pero de la forma como tú lo simplificas, esto puede ser una fuente de apoyo para este tipo de programa. Bien. Entonces, yo quisiera, a manera de resumen, y ya vamos por la mitad del programa, hacer un recuento sencillo de lo que hemos hablado, para que los hermanos que hasta ahora llegan de pronto acá, podamos tener un mejor panorama. Hemos hablado de que Apocalipsis es una carta, que la introducción es de Apocalipsis 1.1 hasta Apocalipsis 1.8, que la primera visión va desde dónde a dónde, hermano Sandy. que me Apocalipsis 1.9 hasta el 3.22. Que la segunda visión es Apocalipsis 4 y 5. Y que la tercera visión va desde Apocalipsis 6 hasta el final del libro. Sí, tengo que comer más una sola visión. Tengo que comer más zanahoria para tener esa mente que tiene David. Una sola visión. Que en esa sola visión que nos cuenta lo que pasó en el lugar santo, antes, durante el inicio del juicio y después se proyectaron, ¿cuántas visiones más o menos ha contado usted? Así, por encimita. Es que hay visiones, es que son muchas porque hay 3 principales, pero dentro de esas 3 hay visiones. Bueno, dentro de la tercera, ¿cuántas se mostraron más o menos?
Solamente con los sellos son 7. 7, sí, pero 7. hay 2 que tienen doble escena. Pero es eso, correcto. Sí, okay. Y las trompetas producen más visiones pequeñas. Más visiones. Y después de que se abrió el lugar santo, entonces todas las demás visiones, que son como unas 6. ¿Ven? Pero que sepamos, hermanos, dónde fue y cómo fue. Porque, y aquí entro un poquito también en materia, el ángel habla con Juan en Apocalipsis 17. Y es donde hablamos de que la bestia era, no es y será, ¿se acuerdan? Sí, ahora me acuerdo. Y entonces toca mirar el contexto del diálogo del ángel con Juan. Y el diálogo del ángel con Juan es durante el contexto del cierre de gracia. En ese momento es que él habla con él, cuando suenan las trompetas. Entonces tenemos que mirar en ese momento quién está gobernando, quién gobernaba y quién gobernará para esa fecha. Esa fecha interna de la visión es muy útil porque nos da la seguridad para poder interpretar. Entonces, recordemos, mis hermanos, recordemos que Daniel y Apocalipsis van juntos, van ligados. Daniel está zip, ¿no? Comprimido, así, reducido. Y Apocalipsis ampliado. Luego lo dice el versículo 1, es la revelación. Entonces, Daniel 8:14 es Apocalipsis ampliado. ¿Ven? Con ese concepto, hermanos, vamos a entender mucho más fácil las profecías. El consejo del espíritu de profecía es que estudiemos Daniel y Apocalipsis de una manera junta, seguida, recordando que Daniel es bien resumido, pero que el libro de Apocalipsis es ampliado. Y así vamos a tener claridad en todo lo que estamos estudiando. Amén. Bien. Entonces, mis hermanos, vamos a hacer una pausa. Bien, hermano Sandy. Entonces, quiero aprovechar esta última parte de este programa, de este estudio, porque tendremos muchos más con la ayuda de Dios, para aprovechar y ampliar el tema de los 24 ancianos, porque me han llegado varias preguntas. Entonces, vamos a aprovechar en mencionar el estudio de los 24 ancianos. Los 24 ancianos ya dijimos que no pueden ser humanos. Recordamos la razón por la cual no pueden ser humanos. Porque tienen copas de oro en sus manos llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, reciben las oraciones nuestras. Aquí aprovecho para hacerle propaganda a un tema que vamos a tener, creo que será el próximo, analizando un versículo que es muy conocido. Cualquiera va a decir, ese versículo, ¿qué más nos puede decir? Pues ese versículo nos ha dicho, o nos creemos nosotros que nos dice, y resulta que no es lo que el versículo dice. Y me estoy refiriendo a primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alguien dirá, ¿y qué de raro tiene ese versículo? ¿Y qué más podemos aprender de ese versículo? Pues en la próxima oportunidad, prepárense para tener que volver al santuario celestial, porque si no vamos al santuario no entendemos la palabra de Dios. Algunos dirán, bien, viene todavía quitando la esperanza de que si confesamos nuestros pecados. No, hay que confesarlos, claro. Pero la verdad es que ese no es el versículo que nos da la esperanza de confesar los pecados. ¿Sabe? Hay que creer que los 24 ancianos son humanos. Es como creer en el Papa. Porque si ellos son humanos, entonces el Papa tiene derecho a ofrecer Sí, entonces confesemos los pecados o el mismo cura, el mismo sacerdote. Nuestras oraciones.
Sí. Sí. Entonces, los 24 ancianos no pueden ser humanos por esa razón. No pueden ser las primicias, primero porque no pueden ser humanos y segundo por lo que ya dijimos. Cuando Jesús llegó con las primicias, los 24 ancianos lo estaban esperando, entonces no pueden ser los mismos. Bien, los 24 ancianos aparecen en Apocalipsis con número 24. Yo personalmente creo que el número es simbólico, creo, no estoy seguro. Tampoco me animo hasta allá. Lo que sí sé es que si se mencionan 24 ancianos, el anciano número 25 fue Adán, porque era el representante de la tierra. Después del pecado, el anciano número 25 era Satanás. Un hermano casi me pega un día porque dije eso. Dije, no, hermano, él iba al cielo como representante. Y ahora el anciano 25 es Jesús. ¿Cómo comprobamos bíblicamente, hermano Sandy, de que los 24 ancianos son representantes de otros mundos? Porque lo dice el espíritu de profecía en el deseado de toda la gente, pero en la Biblia, porque es que es Biblia y espíritu de profecía, se complementan. Es muy sencillo. El detalle, hermano, el detalle. En el libro de Job, usted recuerda que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios. Si vinieron, ¿era por qué? No estaban. Ah, muy bien. Porque no vivían ahí, no estaban. Un día llegaron varios de afuera del cielo allá. Entre ellos, Satanás. Y Dios le pregunta, oiga, joven, ¿y usted de dónde viene? ¿Sí? ¿Y qué contesta él? De rodear la tierra y andar por ella. De rodear la tierra y andar por ella. Mejor dicho, yo soy el representante de la tierra. Si él era el representante de la tierra, un mundo creado por Dios, ¿de dónde venían los otros? De mundo creado por Dios también. Sencillo. No hay que especular, no hay que inventar. Que la información está ahí. Lo que pasa es que tomarla con pincitas y con cariño. O sea, lo que está en la Biblia, todo es útil, todo. Entonces, son representantes de otros mundos. ¿Sabe Que son 20, señor? sabe David que hay personas que cuando hacen esta tipología llegan a la conclusión, entonces antes de Adán pecar, si se hacían ciertas reuniones en el cielo, Adán era quien iba. Entonces dicen Sí. algunos, ¿y cómo iba si Adán tenía alas? Es que Adán salió de la mano de Dios y era Es que perfecto. no hay ningún problema. Es que a veces nos complicamos limitando el Sí, poder de Dios, ¿no? Claro que me llega ahorita a la memoria una expresión de un hermano de otra denominación que un día eh, hablamos de los 144,000 y él cree que son literales. Entonces yo le decía, hermano, mire, en las tribus de Apocalipsis 12 no hay tribu de José. O sea, hay tribu de José, pero la tribu de José nunca existió. ¿Cómo vamos a hacer para completar el número de los 144,000? ¿De dónde vamos a sacar 12,000 de la tribu de José? Y la respuesta me dejó frío. Para Dios no hay nada imposible. yo tengo un amigo también en Ya Wisconsin. con eso cuadró. Tengo un amigo ¿Sí? en Wisconsin, lo quiero mucho, se llama Ángel Galeano. Él también me dijo, cuando te conectes con David, hazle la siguiente pregunta. Él cree también que son, eh, Literales. sí, que los israelitas literales, Judíos. sí. Ahí está el problema. ¿De dónde vamos a sacar 12,000? De la tribu de José. Y No, vamos no, a tener dos tribus discutiendo. sí, La tribu de Dan y la tribu de Efraín
no aparecen en esa lista. Bueno, entonces, tribus simbólicas, números simbólicos. Bueno, entonces volvamos a los 24 ancianos. Los 24 ancianos también se les llama hijos de Dios. Usted recuerda, hermano Sandy, en Job capítulo 38, cuando Dios le pregunta a Job, porque Job habló y habló y habló y ahora Dios como que se cansa un poquito y le dice, bueno, Job, ahora sí, amárrese bien los pantalones, que es que está muy guapo, pues. A ver, usted me está preguntando mucho y ahora yo voy a preguntar. Yo pregunto y usted responde. ¿Dónde estabas tú? Cuando hice esto, cuando hice esto, cuando hice esto. Cuando los hijos de Dios se gozaban, ¿sí? Celebrando el primer sábado en la creación. ¿Sabe, hermano Sandy? Ese versículo de Job 38 tiene a todos los representantes de otros mundos guardando el primer sábado con Dios. Bueno, con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Y allí está Adán. Y están los otros representantes de otros mundos, gozándose de tremenda creación. Y me imagino comparando ellos la creación de ellos, allá donde viven, con la de ahora. Sí. No, yo sé que no estarían diciendo, ay, pero eso está más bonito que lo que tengo allá. No, eso no lo van a decir ellos, porque ellos no tienen pecado. Pero admirados de la belleza que ahora tenía. Ahí están los ancianos. Hay alusión a los ancianos. Hijos de Dios también se les llama. En la historia de Job. En la historia de Acab. ¿Cierto? Algún hermano me corrigió la cita. Creo que es primera de Reyes 18 y segunda de Crónicas 22. De pronto me equivoco con los libros. Pero es la misma historia. Los hijos de Dios reunidos y Satanás ahí. Entonces, en Apocalipsis 4, ¿por qué son 24? Porque Satanás no está. Si habláramos de los 24 ancianos en el Antiguo Testamento, tendríamos que decir que eran 25. Y ahora tenemos que decir que en el cielo no hay 24, hay 25, porque Jesús es el representante de la tierra. ¿Sí? Recuperó el poder que había perdido Adán. Entonces, los 24 ancianos tienen una función especial. Tomar nuestras oraciones y hacer el primer proceso de purificación. A eso lo llamamos el tribunal celestial. O sea, que los 24 ancianos, vamos a decir, participan en la intercesión. Eso es profundo, ¿verdad? Claro. Porque es que Dios no es autoritario. Dios convoca a estas personas a trabajar. No, y esa palabra que paseo. Y esa palabra que dijiste, David, ahora, de que Dios no es autoritario, en la misma cita que tú acabas de mencionar, de Segunda de Reyes y de Crónica, donde aparece el espíritu de mentira, que es Satanás, se ve que Dios no es autoritario porque ellos están deliberando. Dios no tiene necesidad de preguntar, pero ¿a quién enviaré? Es para que de forma voluntaria deliberen. Les da la oportunidad, ¿sí? La oportunidad de escoger. Entonces, hermano, los 24 ancianos juegan un papel tan importante en su vida y en la mía, que la desconocemos. La desconocemos. Y entonces, en el próximo estudio, para continuar el tema de los 24 ancianos y ampliarlo, porque necesitamos ampliar cada aspecto del Apocalipsis, que es lo que vamos a hacer durante los demás temas, pero ya con versículos de otra parte de la Biblia, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante que sucede con ellos cuando confesamos nuestros pecados. ¿Qué sucede con Jesús cuando confesamos nuestros pecados? Eso es un tema muy hermoso y que nos va a fortalecer y nos va a permitir ser más amigos del Espíritu Santo. Amén. Hermano, hablando de la confesión de los pecados, sucede que cuando le preguntamos a un hermano, cuénteme qué sucede cuando usted le pide a Dios perdón por su pecado. Pues Él me perdona. Bueno, pero ¿en qué consiste el perdón? Y ahí se quedan pensando.
¿Sabe? La mayoría de hermanos no sabe en qué consiste el proceso del perdón. No saben. Entonces comienzan a decir, es que Dios me borra los pecados. Qué pena, los pecados no se pueden borrar, porque son la prueba para un juicio. Los pecados se pueden perdonar y al frente del pecado se le coloca remisionado o Jesús paga, pero no se puede borrar. Serán borrados del libro el día del cierre de gracia, pero todavía no desaparecen, Evidencia. porque se acumulan y se le van a llevar al macho cabrío. ¿Sí? Entonces otros hermanos dicen, ay no, es que Dios manda mis pecados al fondo del mar. O sea que el fondo del mar está podrido, lleno de pecados. No es una simbología para decir que Dios no te mantiene recordando. Ignoramos también con el aspecto del perdón de los pecados que tiene que ver con santuario, porque es que el santuario es perdón de pecados. El perdón que Dios te da, te lo puede quitar, puede echarle reversa. Wow. Hay personas que dicen, no, ya pecado perdonado, pecado cubierto. Ojo con eso, porque resulta que si el día de la gracia me encuentra sin pecados perdonados, o sea, con algunos pecados sin confesar, así tenga yo el 95% de los otros pecados cubiertos con la sangre de Cristo y tengo un 5% de pecados que no están cubiertos, Dios retira el perdón. Uy, ¿cómo así, hermano? ¿Dios es así? Pues así lo enseñó Jesús. ¿Se acuerda la parábola de los dos deudores, hermano Sandy? Sí. Uno le debía al rey una cantidad de plata que ni en 10 vidas lo podía pagar. Y él le rogó y le dijo, no, tranquilo, yo le pago. ¿Y qué le dijo el rey? No tienes cómo pagarle. Yo te perdono. Ay, sí, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Y se fue. ¿Qué pasó afuera? Encontró a su consiervo. Encontró a uno que le debía 200 denarios, lo apercolló y lo mandó a la cárcel, así el otro le hubiera rogado. Y era una deuda pagable. Sí. Era pagable, claro, 200 días de trabajo se pueden pagar. Pues se demora un poquito, pero se pueden pagar, ¿cierto? Pero lo hizo encarcelar. Al oír los siervos lo que el señor había hecho, le dijeron al rey, lo mandó llamar. ¿Y qué le hizo? Le retiró el perdón y lo mandó castigar. Entonces, no estemos tan seguros de que ya la mayoría de mis pecados en el cielo están perdonados. Ya por ese lado estoy bien. Ya por eso no me preocupo. Y si el día de gracia no te encuentra bien, te los devuelven. Y tienes que pagar por ellos. Pero si todos están cubiertos con la sangre de Cristo, el que tiene que pagar es Satanás. ¿Sí? Entonces, nótese tantas cositas que tienen que ver con el santuario. Con el santuario. ¿Sí? El perdón se puede revocar. Cuando uno pregunta, hermano, si usted le pide a Dios perdón por un pecado sin ser sincero, por miedo de pronto al castigo, ¿será que Dios te perdona? Y me dicen, yo creo que no. Y sabe, hermano Sandy, que sí. Sí, sí, Dios perdona. No importa La misma parábola de los deudores. Sí. El otro tenía miedo del castigo y pidió perdón y el rey le dijo, listo, te concedo el perdón. Pero no era sincero, porque si hubiera sido sincero, perdona al que encontró afuera. Sí. Entonces, como no era sincero, el perdón se le dieron, pero como no era sincero, se lo retiraron. Sí, no, porque que el perdón tiene una condición, porque en el Padre Nuestro dice, y perdona nuestra deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. De la misma manera que yo hago. Sí. Entonces estoy condicionando a Dios. Señor, si yo aquí no perdono, pues no me perdone tampoco. Eso es lo que yo estoy tratando de decirle a Dios. ¿Sí? Entonces, mire todas estas cosas interesantes que hay con el perdón y que no se mezclan de pronto con el santuario. ¿Sí? Entonces, hermano, creo que hemos dejado la puerta abierta para tocar varios aspectos de Apocalipsis. Interpretaremos algunos, otros los tengo en estudio, porque no todo está claro.
pero nos daremos un lindo paseo con algunos textos que nos van a profundizar más y nos van a fortalecer. Hoy el adventista del séptimo día, el cristiano debe conocer en qué consiste el perdón. ¿Sí? Primero, para ir culminando, dejo algunas perlas. Yo le pregunto a los hermanos, ¿el perdón se pide o se reclama? Se pide, Sandy, ¿qué opina? se pide, porque Sandy lo pide. Bueno, si usted va a reclamar algo que tú reclamas porque tú sientes que lo bueno, pero mereces. reclamar o pedir es lo mismo. No, cuando tú reclamas porque tú sientes que lo mereces, Cuando yo reclamo es porque es mío. sientes que lo mereces, sí. Bueno, no tanto que lo merezco, porque es que no merecemos nada. Ojo con eso, Ni lo que pedimos. nada. Una cosa es pedir y otra cosa es reclamar. El perdón de los pecados Bueno, no sí, hay que pedirlo. se reclaman por el mérito de Jesús, claro. Ah, ya está dado. Pasa usted me pone unos ganchos fuertes a mí. Jesús ya pagó en la cruz, ¿sí o no? Sí, sí, claro. Ahí está para que yo vaya y lo Reclame. reclame. A ver, yo pongo un ejemplo. Los gobiernos son muy expertos para tener la gente en la mano en dar subsidios, ¿cierto? Cuando la persona, supongamos que el gobierno de República Dominicana le da un subsidio a Sandy y Sandy va al banco a pedir o A reclamarlo. a reclamarlo porque ya es suyo. Sí, Yo pido cuando lo que quiero no es mío y quiero que el otro me lo regale. ¿Sí? Porque pasa que a veces usamos las palabras mal usadas. sí. Yo cuando pido algo es porque no lo tengo y lo que yo quiero no es mío y quiero que el otro me lo regale. Pero cuando yo voy a Dios, tengo que ir a pedirle perdón, a rogarle el perdón. No, ya él pagó en la cruz, ni me preguntó si yo quería que me perdonara. No me preguntó. Y ahora me dice, mijo, yo hice esto por ti. No sé si te interese. ¿Te interesa? Ven y reclámalo. ¿Ve? Entonces, a mí me da tristeza cuando algunos hermanos dicen, no, es que le he rogado a Dios que me perdone y yo siento que no me perdona. Pues está pidiendo mal. Pedís y no recibís porque pedís mal. No hay que ir a rogarle a Dios. Eso de la penitencia y si me flagelo a ver si lo conmuevo, eso no es. Yo debo ir a Dios contento porque hay un regalo para mí. Y voy y le digo, Señor, vengo a reclamar el regalo que tú me ofreciste. Y tener certeza de que me perdonó. ¿Sí me hago entender, hermano? Sí, claro. Por eso hay muchos hermanos amargados y tristes. Son cristianos, pero mantienen tristes. No, hermano, es que yo siento que Dios no me ha perdonado porque... Perdónese usted mismo. El problema lo tiene es el hermano. Dios no lo tiene, ¿cierto? Entonces, mire, vamos a hablar del perdón, que es la palabra central del santuario, ¿o no? Sí, por supuesto. Perdón, perdón es la palabra central del santuario. Todo lo que, Entonces, todo lo que se hace en el santuario es reclamando el perdón, todo, desde los perdón, servicios, todo. Sí, perdón, ¿sí? Todo es perdón. Y es inmerecido, ¿sí? El día que nosotros vayamos a decirle a Dios que me dé algo que yo merezco, ya estamos mal. Estamos graves. Que yo no merezco nada. no, sí, No merezco no, nada. no merecemos algo. El día que uno vaya, Ah, sí, la muerte. ese La mismo día muerte, está sí, yo muerto. merezco, claro, merezco la muerte, ¿no? Y por eso, un día de estos vamos a conversar también de las riquezas injustas. Cuando Dios le dice a alguien, le dice, y yo te digo, haz amigos o gana amigos con las riquezas injustas. Una vez un hermano me dijo, mire, Jesús está mandando a robar. Aquí se justifica el cultivo de coca. Son riquezas injustas. Y dije, no, mi hermano, o sea, esas no son riquezas injustas, son riquezas ilícitas. Saben que algunas traducciones de la Biblia traducen hacer amigos con ganancias deshonestas.
No, un momentico, una cosa es injusto y otra cosa es deshonesto. Eso lo vamos a ver en otro tema. Ahí dejo las perlas, ahí dejo las inquietudes. ¿Listo, hermano Santi? Vale. Bueno, nos había todo el apetito, como siempre. Ya Sí, aquí podríamos decir que ya cerramos la pequeña serie, pero ahora vamos a adentrarnos ya en algunos textos que van a ser explicativos e interpretativos. Ahora sí vamos a darnos más banquete todavía. Así que correcto, hermano Santi. gracias a todos por seguir los temas. Recuerden siempre ahí en el video sale el número de teléfono de nuestro hermano David. Él no me lo ha dicho, pero si alguno de ustedes también necesita de repente por Zoom alguna escuela de explicación de la estructura de Apocalipsis, pues David está disponible porque ya me lo ha confesado. Así que pueden escribirle y pueden hacerle la pregunta incluso de manera personal. Hay algunos que te han hecho preguntas de manera personal en el WhatsApp, eso es bueno. Así que Hermano gracias. Santi, Sí. hermano Santi, perdón antes de que despida. Ujú. En el canal Estudiando la Biblia con David Restrepo Cruz hay una lista de reproducción llamada Seminario Apocalipsis para Todos. Son 9 lecciones, cada una de 10 minutos. Y en esas 9 lecciones, que están más fáciles, más pequeñitas, está todo lo que hablamos aquí. Wow, Así que pueden tremendo. ir, ahí están, son 9 lecciones, pero de a 10 minutos. La escuchan, la digieren, escuchan la otra y la digieren, porque aquí nos fuimos Sí, sí, de corrido. de Sí, corrido. aquí nos fuimos de corrido. Allá están seleccionadas. Eso me dijo un hermano, me dijo, ya entré a su canal y vi que sus temas allá son corticos. Le dije, sí, si aquí el hermano Sandy exige mucho, pide Sí, mucho, largo. sí. A mí me gusta cortico para poder meditar. Bueno, cada quien con su estilo. Hermano Sandy, Dios le bendiga, muchas gracias. Amén. Feliz noche a ustedes. Gracias por seguir nuestro contenido. Que Dios les bendiga a todos.